Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Excusen que he tenido un día un tanto loco y el cabello es un reflejo de eso. Para mí es un privilegio estar otra noche más con ustedes en estos viernes de tertulia jurídica por NJCP Servicios Legales. Como el que no quiere la cosa, hemos tenido 21 tertulias. O sea, no está nada mal para algo que honestamente empezó por un accidente y durante 21 viernes. Ustedes desde el año pasado me han acompañado, por lo que muchas gracias. Entonces, en el día de hoy tenemos, primero, hablar sobre fronteras fluviales, o sea, ríos, y cuando esos ríos enmarcan una frontera, ¿cómo se maneja eso? Eso lo digo obviamente por el problema que hay hoy en día con respecto al río Masacre o río de Jabón, con respecto al Estado haitiano. Y daré algunas señales de qué se puede hacer a mi humilde entender, basándome en la experiencia de otros países. También hablaremos sobre una disquisición que hay, que es el asunto de si realmente aumentando las penas se puede reducir la criminalidad. Ese es un debate que está yo creo que desde la nueva escuela italiana, o sea, del siglo XIX, y cuidado si desde antes. También vamos a hablar un poquito sobre el caso Coral, que es el último integrante de toda esa fauna marina que ha ido creando el Ministerio Público, y la necesidad que tenemos como país de aprobar la ley de extinción de dominio. Bueno, empecemos por lo primero, fronteras fluviales. Lo primero que todo es que las fronteras normalmente son trazadas por el hombre, pero el hombre se fundamenta no en cosas aisladas, sino que usa en parte para delimitar territorios nacionales accidentes naturales. O sea, puede usar una laguna, puede usar el curso de un río, puede usar una cordillera y marcar un punto medio, y a partir de ese punto medio lo que quede hacia el norte es un país, o hacia el este lo que quede, o hacia el sur, hacia el oeste es de otro país. Pero esas disquisiciones realmente acarrean ciertos problemas. O sea, el usted usar, vamos a decirlo así, de esta manera, recursos de la naturaleza, o sea, accidentes geográficos, tienen sus problemas. Perfectamente un río puede cambiar su curso. Perfectamente una laguna puede secarse o puede disminuir su caudal. Perfectamente puede haber un temblor que tumbe parte de una loma, que a lo mejor sea la que divide a dos países. Entonces ya no hay punto medio. Entonces es por eso que en el más correcto derecho internacional público se creen una serie de tratados que establezcan derechos de cómo dividir esos terrenos. Por ejemplo, el Río de la Plata. El que ha ido a Buenos Aires sabe que el Río de la Plata, que el mismo río Paraná, pero ya cuando está mezclándose con el río Uruguay se vuelve el Río de la Plata,
separa a Argentina de Uruguay. El que está en Buenos Aires ve una silueta al fondo que es como unos puntos grisáceos. Eso es Montevideo, la capital del Uruguay, que a ferry está a 45 minutos. O sea, por barco, Montevideo le queda más cerca a Buenos Aires que un vuelo de aquí a San Juan, Puerto Rico. Hace unos 14 años aproximadamente, una papelera finlandesa llamada Botnia primero hace negociaciones con la provincia de Entre Ríos en Argentina, pero no le dieron realmente las facilidades que ellos querían de establecer una papelera y entonces instalarse ahí. Ellos se instalan en Colonia. Colonia es una ciudad de Uruguay que mira hacia el Río de la Plata. Argentina, ¿qué hizo? Desde que empezó la construcción, alegando que había contaminación, mandó una carta diplomática de queja, que es un recurso que perfectamente se puede hacer, y realmente al final se renegoció, porque ya esos dos países tenían un tratado limítrofe que manifestaba realmente qué partes del río Uruguay corresponde a cada país y además cómo se deben usar las aguas del río, tanto del Uruguay como del delta del río de la Plata. Otro ejemplo, un poquito más complejo, pero que también ha sido resuelto por tratados internacionales, el caso de la triple frontera. El río Iguazú, cuando va atravesando antes de formar las cataratas, llega un momento que se une a la frontera de Paraguay, de Argentina y de Brasil. Y cualquiera pensaría que eso es caótico. No, cada país tiene muy claro cómo manejar los recursos hídricos. Y realmente no ha habido grandes dificultades. Claro está, todo se basa en relaciones de buena fe. Hay casos en que lamentablemente no se resuelvan las cosas de buena fe. En 1967, Israel se despierta un día y ve que el río Jordán, quizá el río más importante de toda la zona de Cisjordania, aparte de su valor como un río bíblico, de un momento a otro está siendo represado por Siria y por Jordania. El Estado de Israel manda a preguntar que por qué, cuando en los tratados previos que habían hecho de delimitación de límites fronterizos, en ningún momento se había hablado de la posibilidad de represar. Básicamente, esos estados árabes mandaron a freír tuzas al Estado de Israel. ¿Qué hizo Israel? Que fue una de las cosas que motivó la muy famosa guerra de 1967. Primero mandó la nota diplomática y luego le mandó, cuando vieron que esta gente seguía en negativa, 2 cohetes y reventaron la presa. Claro está, miren, yo no estoy pidiendo, porque no es la forma de proceder del Estado Dominicano, que le caigamos a cohetazo a Haití. No, para que nadie se haga una idea equivocada, por Dios, no. Yo lo que sí quiero es, primero, una nota de protesta, porque realmente en ninguno de los tratados fronterizos que tenemos con Haití, sobre todo el vigente, el Tratado de 1929 y su protocolo de revisión de 1936, no se establece ese derecho que tendría Haití de crear una represa en el río Masacre, que es un río internacional.
Entonces, ¿qué se debe hacer? Hacer un tratado que especifique el uso del río Masacre, estableciendo en lo que se llama cuota agua, o sea, en porcentajes de agua, lo que debe usar cada país. Y lo mismo con el Macasías, lo mismo con el Artibonito, lo mismo con el río Pedernales y con tantos otros que están en la frontera. Y honestamente creo que se debería aprovechar y también resolver los temas de los límites marítimos, que con Haití siempre se ha estimado que debería ser de acuerdo a la plataforma continental. Digo continental porque esto no es un continente, pero de acuerdo a la plataforma isleña en relación a la frontera, pero sabemos que eso no es tan exacto. Y yo creo mucho en una máxima romana que dice que lo escrito permanece. Yo sé que tenemos unos vecinos muy particulares. Yo sé que nosotros tenemos unos vecinos que honestamente negociar con ellos es complicado, pero nosotros tenemos que terminar de delimitar nuestras fronteras. Y la única manera de hacerlo es por los caminos institucionales. Y los caminos institucionales son eso. La única otra manera, señores, es hacer como hizo Israel. Y nosotros no tenemos ejército para eso. Además, no es, lo iba a decir en francés, no es la forma del dominicano, no es le métier del dominicano. Entonces, yo humildemente creo que esa es la vía. Que internacionalmente denunciemos la situación, mandemos nota de protesta y se logre finalmente con presión hacer una negociación formal que establezca por medio de un tratado vinculante entre los dos países cómo se van a manejar esos cuerpos de agua. Y obviamente manejar la posibilidad de, si por algún fenómeno natural uno de los dos, o sea, uno de los ríos, de los cuerpos de agua involucrados, cambia, sea que se rueda a la derecha, sea que se rueda a la izquierda, sea que se ponga un lago y el lago se seque, o sea grande o se achique, ¿cómo se va a manejar la división territorial? Porque una vez esos accidentes geográficos se alteran, ahí mismo hay que volver a hacer un mapa. Ahí mismo hay que volver a poner una pirámide para señalar hasta dónde llega el derecho dominicano y dónde empieza el derecho haitiano y viceversa. Por eso, la importancia con respecto a este tema, que puede parecer baladí en un primer momento, pero reviste de mucha importancia, porque donde termina Haití comienza nuestra patria, la patria de Duarte, de Sánchez y de Mella. Entonces, uno de los grandes debates de toda la vida del derecho penal es que en un principio el derecho penal nunca pensó en ser de que reformador ni reeducador. En un principio, cuando usted lo condenaban, sobre todo si usted había cometido algún tipo de infracción en contra de la corona, el castigo usted lo recibía sobre su cuerpo. O sea, se entendía que usted había atentado contra el rey o contra el Estado, que para los fines era lo mismo. Y entonces usted, vil rata, merecía pagar. Y normalmente, en los siglos XV, XVI, XVII, aunque habían muchas cosas en el derecho occidental que se podían resolver con una multa, normalmente los castigos eran
públicos era lo primero. Y segundo, infamantes. O sea, te caían a latigazo, te podían torturar, te podían cuartear, o sea, te podían partir en 4 pedazos, te podían freír en alquitrán y se hacían una especie de fiesta pública, como ustedes ven en esas películas de la Revolución Francesa, con la guillotina, la gente está aplaudiendo. Pero, ¿cuál es el problemita de eso? Que eso se dieron cuenta un sinnúmero de sociólogos ingleses de fines del siglo XVIII a inicio del XIX. Tú cogías, por ejemplo, ladrones que eran irrecuperables para nuestros términos. Gente que tenían 20, 30 robos y que lo habían capturado 5, 10 veces. Lo ahorcaban. Muy bien. Durante un mes, 2 meses, bajaba un poquito la criminalidad. Pero después de ahí volvía a su nivel normal. ¿Por qué? Señores, por una realidad. El crimen no solamente es una inobservancia a la ley, también hay factores sociales que hay que atender. Yo no pretendo aquí hacer una apología del criminal. No creo que sea necesario, pero, señores, hay muchos casos en que la sociedad puede empujar a ciertas personas a ser criminales. Si usted como sociedad no provee medios educativos, si usted como sociedad no provee medios para progresar en la vida, no provee alimentación, no provee vivienda digna, esa persona que va a estar en anomia, o sea, va a estar fuera de la ley, per se, porque va a estar aislado de la sociedad, tiene que vivir de alguna forma y va a hacerlo a través de la delincuencia. ¿Por qué en los sectores sociales vende tanto el narcotráfico? Porque usted ve a su papá, a su mamá, que tienen 20, 30 años trabajando como animales y no pasan de tener una casita cayéndose con una nevera que le da a usted fuetazo eléctrico cada vez que lo abre. Y usted entonces ve a un tipo que usted sabe que es un cero a la izquierda, pero se metió a traficar, lo ve un carro del año, lo ve con todas las mujeres que son muy bonitas del barrio, y usted entonces se va llenando los ojos y ve a esa persona como modelo, porque usted sabe que usted no puede seguir los pasos de su padre. Y eso es muy triste. Yo esto lo comento porque en el actual Código Penal se ha hecho mucho énfasis con el cúmulo de penas y con el aumento de muchas penas, o sea, de la cuantía de las penas, aparte de, claro está, también, bueno, la creación de nuevos tipos penales, que como va a haber cúmulo, se van a agregar al cálculo. Y hay un asunto, señores. ¿Cuál es el asunto? Ok, felicidades. Trancaste a una persona 40 años. Hay que mantener a esa persona. Eso es un dinero que el Estado de alguna manera tiene que conseguir. Y como en este país ya no se aconseja el sistema de trabajos públicos, tú realmente no vas a usar esos miles de pesos construyendo una carretera, construyendo una escuela, o sea, en obras públicas que te generen valor. Yo honestamente, ¿qué prefiero?
mejor prefiero y me parece una práctica penal más saludable no tener 40 años, no, o 60 en algunos casos, no. Puede ser los 30 que están ahora, pero 30 que se cumplan, entero. Que ahí no haya el rejuego de fianza, que ahí no haya el rejuego de libertad condicional, que ahí no haya el rejuego de, ay, que tiene problemas de salud, vamos a chancearlo, y mentira fue que se hizo pasar de enfermo. No. 30 años y que se cumplan, o 20 años y que se cumplan. Claro está, cada caso en particular debe ser revisado. Pero se ha demostrado 1001 veces que una mayor cuantía de las penas no resuelve la criminalidad, ni la va a resolver nunca. No es un disuasivo, porque el criminal promedio se lleva de la teoría del crimen perfecto, o sea, se asume en todo momento que no lo van a agarrar. Aunque sea mentira, lo agarren. Pero siempre el criminal parte de ese optimismo de que va a dar el palo del siglo y no lo van a agarrar. Entonces, señores, la fiebre no está en la sábana, la fiebre no está en un código muy bonito que establezca 40 años ni 30 años. Ciertamente era necesaria una revisión de la legislación penal sustantiva que tenemos, porque hay muchísimos delitos nuevos que están en el ambiente de 1884, pero no habían sido puestos en la legislación actual. Pero señores, el asunto no es condenar por muchos años, es que se cumpla la condena. Y ojalá las autoridades penitenciarias, las autoridades judiciales y los entes de persecución se den cuenta de eso. Y que cada uno en su área trabaje para hacer de esta reflexión una realidad. El caso Coral. Lilis fue uno de los presidentes quizá más increíbles que tuvo este país. Él no tuvo esta educación tan depurada que tuvieron otros, pero él era francamente brillante. Alguien recogió en Diario Libre una anécdota de él que me parece muy ajustada tanto al caso Coral como a todos los otros de corrupción que se han investigado. A él le comentaron que un compadre de él, que la había nombrado en una posición, se había cogido un dinero, una cantidad apreciable para la época. Él, sin avisar, le dijo al compadre, compadre, yo mañana voy a comer con usted. Se apareció en la casa. Él esperaba que el compadre viviera en una casita clase media. El compadre lo recibe en un palacete de 2 pisos, con escalera de caracol, precioso, un patio tipo español. Le preparan al presidente una comida de ultralujo. No bien donde mirar a Lilis había una obra de arte, una estatua. Y llegó un momento que Lilis no se aguantó, porque Lilis era bastante ocurrente. Y le dijo, usted puede comerse el pollo, pero guarde las plumas. Creo que el mensaje está bastante claro. Yo creo que uno de los problemas que tiene el corrupto promedio es justamente el asunto de que no disimula y sube muy rápido de categoría social. Una persona que a lo mejor era de fiado en el colmado y cada que tiempo abonaba, de un momento a otro pasa a Mitre, por ejemplo, todas las noches. No cuadra.
Una persona que lo más que tuvo de medio de locomoción fue un C70 que se lo prestaba un primo. Y de un momento a otro usted lo ve en un Maserati. Señores, hasta lo mucho Dios lo ve. Entonces, señores, con respecto a ese caso, miren, yo creo que este caso es parecido al chiste que hay con respecto a la sábila, que mientras uno más la abre, más propiedades le encuentra. Porque cada vez que se investiga más personas quedan involucradas. Está esa relación extraña, yo no me atrevo a entrar en detalle, entre el general Cáceres, la pastora, una pastora que de un momento a otro consigue una iglesia en un lugar pobre, de un momento a otro es dueña de 9 empresas, con sabe Dios cuántos solares. Señores, esta señora no tenía el poder para conseguir todo eso, mucho menos tenía para justificar el tren de vida que ella se daba, mucho menos para comprar 9 de 10 solares de una urbanización, cada solar de eso valiendo 10 millones de pesos. Señores, una pastora cuyo templo estaba en un barrio pobre, y ustedes me van a decir a mí que con la limosna y los aportes que le hicieran los fieles de ese templo, ella iba a andar en una jipeta del año y exhibiendo bienes y fortuna por 300, 400 millones de pesos, mal estimado. No, señor, perdónenme, no. Excúsenme, ella puede ser muy buena administradora, pero no, eso no cuadra. Y señores, cada vez la soga se está apretando en el pescuezo del expresidente Danilo Medina. Porque estamos hablando de que cada vez más gente cercana a él se está viendo involucrados en actos de corrupción. Y hay un detalle que es evidente. Danilo, sea por acción o por omisión, es responsable de estas cosas. Porque él como presidente debió de haberse dado cuenta. Y si se dio cuenta, o lo dejó pasar o era cómplice. Si no lo sabía, esa es una omisión culposa, porque él debió de haber sabido. Si hay un ciudadano que es el que tiene toda la información del mundo, es el presidente de la República. Por eso tiene servicios secretos que le mandan informes todos los días. Si hay alguien que lo sabe todo aquí, es él. Y realmente, en el día de hoy se conocieron las medidas de coerción, se dieron varios discursos, pero lo que estamos viendo es como un sinnúmero de locuras que permanecieron, algunas tapadas, otras no tanto, durante 2 años, 4 años, 8 años, 12 años, están explotando todas juntas. Y van a seguir saliendo cosas, porque mientras más se investiga, más cosas van apareciendo. Eso es como cuando usted opera y usted empieza a encontrarse con situaciones. Ok, aquí tenemos tal cosa que tiene problemas. Ay, pero mira, esto está con un hoyo. Ay, mira que esto también hay que hacerle un trasplante porque mira esto. Ay, mira, pero esto está gangrenado entero. Ay, mira. O sea, mientras más vamos profundizando, más grave la situación. Entonces,
tenemos que hablar un poco sobre la extinción de dominio. La extinción de dominio es un proyecto que lleva un tiempo ya y que está bailando ese tiempo. La extinción de dominio es, señores, básicamente una atribución que tendría el Estado para recuperar bienes fruto de lavado de activos y de narco, y, en otras palabras, incautárselo, embargárselo a esas personas que hayan cometido esos hechos. Y también se podría usar en otras materias, como es corrupción administrativa y como es en otros campos. Porque vamos a decir la verdad, ahí puede haber también, aunada a la corrupción, lavado de activos perfectamente, porque se usan los mismos mecanismos. Un tercero que se presta como prestafirma para distraer bienes, o sea, se dan un sinnúmero de cualidades que permite que se igualen. Señores, yo creo que una de las cosas que más rabia le ha dado a mucha gente es el hecho de que ve que atrapan a un narco o a alguien que haya lavado activos y de un momento a otro lo mandan extraditado, hacen un acuerdo con Estados Unidos, les respetan los bienes, cumple su condena 5 años, 10 años, y cuando regresa tiene todos los bienes y es don fulano. Y como hay un acuerdo entre Estados Unidos y nosotros, ya no se le puede jugar por ese hecho aquí. Y no solo eso, eso sirve de un mal ejemplo terrible para nuestra juventud. Mientras que si tenemos la ley de extinción de dominio, ya no es don fulano. Esos son bienes que pueden ser usados y pueden ser vendidos para un combate a las drogas, para rehabilitar a los jóvenes de los barrios, para, en fin, crear condiciones que rompan el ciclo de la criminalidad y de la pobreza y de la marginalidad. Pero ya eso depende de nuestros congresistas que aprueben eso. En el día de hoy me han acompañado algunas personas muy queridas. Saludamos a Marisol Valdés, a Pascal Peña, a Lorena, gracias por la sintonía. Esta es una iniciativa que se repite todos los viernes a las 8 de la noche. Este mismo video será subido a YouTube, a un canal que yo tengo con mi nombre, Néstor Sabiñón. Espero que les hayan gustado estas reflexiones y me despido de ustedes deseándoles un muy feliz fin de semana y que pasen un feliz resto del día. Recuerden que mañana es día del trabajo, traten de descansar y se me cuidan mucho. Hasta el próximo encuentro.